Si me acompañan. Allí en sus Biblias, al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y esta es la tercera parte de este estudio. Y este estudio lo titulé Un mismo evangelio para la circuncisión y para la incircuncisión. Y vamos a ver por qué escogimos este título. Recuerden ustedes que en nuestro estudio anterior analizamos el versículo 4 de esta carta. Así es de que, ¿qué les parece si leemos para tomar contexto del versículo 1 al versículo 4, por favor? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Otra vez vamos a ver solamente el verso 4, que es el que analizamos el estudio anterior, solamente el verso 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Así es. En el contexto de este pasaje, de este versículo, solamente el 4, es impresionante. Nosotros pudimos entender en nuestro estudio anterior la implicación que tuvo la expresión de Pablo, y con todas sus implicaciones que tiene hoy, por supuesto, en aquel tiempo y en nuestros días, cuando él se refirió a los falsos hermanos, aquellos que con todo el propósito de dañar a la congregación se infiltraban en las congregaciones de los creyentes en Yeshua para espiar la libertad que tenemos en el Mesías. Una libertad que también, por supuesto, analizamos en su contexto correcto, que significa la verdadera libertad. Y no como se ha enseñado equivocadamente hoy en día en el cristianismo. Y lo interesante es que la palabra espiar, que aquí vemos en este verso 4, que se utiliza en este pasaje, en el griego es la palabra catascopeo y se traduce como espiar insidiosamente. Y por ello, la disertación del apóstol Pablo es en un sentido de preocupación. Pablo estaba preocupado acerca de los creyentes que estaban queriendo venir a la fe del Mesías, porque ¿cuál era el propósito de estos espías, de estos falsos hermanos que estaban espiando la fe de los nuevos creyentes? Bueno, su propósito era alinearlos en su fe a la observancia de la religión judía. Ese era el motivo más importante que mereció muchas discusiones y enfrentamientos por parte del apóstol Pablo en contra de sus propios hermanos del pueblo judío. Porque Pablo era una atalaya de Yeshua y él defendía la fe verdadera. Dice el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Bueno, aquí resulta, Pablo resalta el hecho de que él se negó a someterse a estos falsos hermanos que buscaban reducirles a esclavitud. Y esto de someterse tiene que ver con obedecerles, verlos como una autoridad para hacer lo que ellos querían. Por eso dice que no accedieron a someterse a ellos. Aquellos falsos hermanos lo que buscaban de los nuevos creyentes en Yeshua era que se sometieran a la doctrina judía. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Como muchos, a pesar incluso de no ser judíos naturales, hoy en día abundan muchos maestros
que no son judíos naturales, sino que en algunas ocasiones son prosélitos, de los que, como los identifica la escritura, ahí en Hechos capítulo 2, es que qué son estos? Son los convertidos al judaísmo. Y ellos utilizan el mismo móvil de aquellos a los que Pablo se refirió como falsos hermanos. Es decir, utilizando el sincretismo religioso como móvil. Ellos enseñan a los que buscan conocer a Dios y al Hijo con un corazón sincero, eh, buscan someterlos a una fe mezclada, usando la Biblia, ¿sí? Con aspectos de verdad, enseñando historia incluso también, por supuesto, pero en los aspectos más fundamentales de la doctrina, introduce en su enseñanza la doctrina judía. Y para entender esto de forma muy clara, para que a ustedes les quede muy claro, vamos a hablar de uno de muchos casos en los que la actividad de estos falsos hermanos es expuesta de forma sutil, utilizando los propios textos de la escritura, de tu propia Biblia, introduciendo, pero introduciendo en lo más sustancial el sincretismo religioso. Y terminan enseñando, a final de cuentas, la halajá judía. Solo que ni siquiera es natural, ya viene mezclada con todo el propósito. Por ejemplo, una de las enseñanzas que más tropiezo genera en los creyentes, aquellos creyentes, ¿qué es lo que más les llama mucho la atención a los que están queriendo entrar al pacto, abrazar el pacto con el Eterno? Quieren conocer, quieren cambiar sus vidas, ya entendieron, ¿sí? Que son parte de este pueblo, del pueblo del Señor, y quieren comenzar a guardar las fiestas bíblicas. Bueno, el problema es que en esos casos es la enseñanza tergiversada relacionada con Pesaj. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera fiesta, Pesaj, y el tema de la copa del vino, que refiere el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Vamos a ver este ejemplo. Te invito para que me acompañes a ver este ejemplo y que tú mismo disiernas, te das cuenta de lo terrible, del gran problema que está surgiendo en muchísima gente. Eh, Primera Corintios capítulo 10, ahí a partir del verso 14, vamos a leer un pasaje. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjate, el contexto del que está hablando Pablo, dice: huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, quienes están estudiando con nosotros ya esta carta de Corintios y también los evangelios, ya conocen todas las implicaciones simbólicas, proféticas del pan, ¿verdad? De lo que realmente implica el pan en el pueblo. Y en este caso, los judaizantes, los prosélitos convertidos al judaísmo, lo primero que les dicen a los creyentes es que Pablo se refirió al momento de celebrar la Pascua y que se refiere a 5 copas. Y en algunos casos les enseñan que se refiere a 4 copas. Pero esto de las 5 copas está más terrible. ¿Por qué? Porque ni siquiera es judaísmo y ni siquiera tiene que ver con lo que está hablando Pablo y ni siquiera tiene que ver con lo que dijo Yeshua en el momento de la Pascua. Ellos enseñan ¿qué está pasando aquí? Bueno, tiene que ver con el sincretismo disfrazado de engaño. Al mismo tiempo se les enseña el tema de la redención de Yeshua, por supuesto, y proceden a enseñarles en qué consisten las dichosas 5 copas de las que supuestamente habló el apóstol Pablo.
Ellos les dicen que en el caso de la primera copa, tiene que ver con, la identifican como una copa, la copa de santificación, y se supone que tiene que tomarse antes de cenar. Esto rompe con el contexto, con el significado y concepto real de la santificación bíblica que nosotros hemos entendido a partir de que tú estás en pacto con el Eterno. Pero bueno, y supuestamente en este ritual, porque se convierte en un ritual creado por quién, bueno, por las famosas llamadas raíces hebreas. Porque si tú conoces el judaísmo y conoces un poco de judaísmo, conoces realmente cómo celebra el judío la Pascua, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con estos significados de 5 copas. Lo cambiaron con todo el propósito de amoldarlo al cristianismo. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? Ganar adeptos. Es justo lo que hacen los prosélitos. Es justo lo que hacían los judíos en aquel entonces y que criticó tanto Yeshua por causa del móvil que utilizaba, el engaño. La segunda copa le llaman la copa del juicio. Dime tú, ¿cómo es posible que hablen de juicio en el Pesaj cuando Yeshua fue el cordero que dio su vida? ¿Que no es en su segunda venida? En fin, una enseñanza tan tergiversada que aquellos nuevos, aquellas ovejas que están queriendo abrazar la fe verdadera, las están sumiendo en una confusión terrible, peor que como estaban. Y así, tú puedes ver, hay enseñanza difundida en muchos lugares, en muchos sitios de internet que puedes tú ver a qué se refiere esto de las 5 dichosas copas, ¿sí? Y la tercera copa que le llaman de bendición y redención. Y tú te das cuenta, te está hablando de conceptos bíblicos, pero en un contexto totalmente desfasado de la realidad, en donde supuestamente tratan de identificar a esta otra copa con la sangre de aquel cordero en Egipto, con la sangre del cordero de Dios, de Yeshua. Trata de identificar la sangre de uno y otro. Pero ¿acaso que el autor de la carta a los hebreos no fue claro en decir con una analogía, pero no con la sangre del Mesías? Cuando tú le dices esto a un creyente, a un nuevo creyente, a una persona que está nuevo queriendo conocer, lo vas a confundir. Porque cuando llega la carta a los hebreos y se entere de que el autor de la carta a los hebreos dijo que todos aquellos sacrificios realmente no expiaban, no quitaban el pecado, simplemente lo cubrían temporalmente, entonces ya no entendió todo este tema de la dichosa copa de bendición y redención. Llegan al punto de la cuarta copa de expiación, de perdón y el tema de la copa de Elías. Ponen una copa supuestamente ahí esperando el espíritu de Elías. Dime tú si en todo esto, en toda esa enseñanza que se difunde en las raíces hebreas, ¿en qué momento, se les explica a las personas todo lo que implica el mandamiento de Yeshua cuando él dijo, hagan esto en memoria de mí? ¿Qué pasó? En memoria de mí, en su memoria, en lo que hizo, en lo que representó su sacrificio, en toda la profecía cumplida en ese momento culminante. Simplemente lo omiten. Porque cuando tú le preguntas a una persona qué significa entonces que celebres Pascua, Pesaj, en el nombre de Yeshua. Te van a decir todo esa enseñanza tergiversada de las 5 copas. Pero bueno, simplemente omiten este mandamiento de Yeshua para darle prioridad a la falsa enseñanza
y a rituales mezclados de judaísmo con cristianismo, porque en el judaísmo la enseñanza original tiene que ver con 4 copas y no con 5. Así es de que ni enseñan bien una cosa y tampoco la otra. Eso es sincretismo religioso. ¿Y saben por qué lo hacen así? Porque piensan que están descubriendo el hilo negro. O sea, ya se dieron cuenta que cuando a la gente le dices algo que no conocen, se sorprende. Y eso está bien, siempre que sea de la escritura. Pero cuando ya no sabes qué decir, porque ya tu infidelidad, el pecado de tu infidelidad, te tiene cegado para no descubrir más cosas más profundas en la propia escritura, comienzan a inventar a la gente con todo el propósito de sorprender a las personas, a las ovejas. Eso es terrible. Esto representa una enseñanza mezclada en donde se cita la escritura por una parte, pero al mismo tiempo la ley tradicional judía acomodada. Entonces acomoda a contextos religiosos, cristianos, solo que no es una escritura pura y tampoco es alajá pura. Eso es el sincretismo religioso que a través de los siglos ha tenido todo el propósito de que los falsos hermanos hagan que los que quieran entrar al reino no puedan. Y tampoco ellos pueden por causa de su infidelidad. Y esto Jesucristo se los echó en cara a los líderes religiosos judíos. Mateo 23, a partir del verso 13, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos que están entrando eran todos aquellos que querían conocer la verdad. Y Pablo se refiere a estos falsos hermanos con todo el propósito de quererlos desviar al nuevo creyente en Yeshua para alinearlos a su religión. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué terrible, porque Pablo no utilizó este término de falsos hermanos a la ligera. Tiene una profundidad y una implicación terrible. Pablo, al asegurar que no accedió a someterse a estos falsos hermanos, falsos maestros, fue para que la verdad del evangelio permaneciera con Pablo y con los que con él estaban. Es decir, que para que la verdad del mensaje del Mesías permanezca en nuestras vidas y con ello el propósito divino en la fe que vivimos, debemos abstenernos de someternos a toda clase de enseñanza mezclada que hoy en día comparten estos falsos hermanos. Y la gente bien contenta, ¿eh? Bien contenta, lamentablemente, tengo que decirlo, muy contenta pensando que está descubriendo el hilo negro. Señores, no hay nada nuevo en la escritura. Todo es nuevo si no conoce la escritura, pero con relación a la escritura. Pero cuando pretenden descubrir el hilo negro, algo que no está en la escritura y que solamente en la mente de las gentes, eso hay que tener mucho cuidado. Porque una cosa, se los he dicho en muchas ocasiones, una cosa es la alegoría, ¿sí? Pero la alegoría no te desconecta de la escritura. La alegoría bien aplicada correctamente, la alegoría, la analogía, la profecía, todo tiene que, son conceptos que tienen que estar ligados a la escritura, que te tienen que hacer sentido, lógica. Pero cuando la lógica se pierde en todo esto, ten cuidado porque tu fe está divagando. Esa no es la fe de Yeshua. Y en el peor de los casos, no vaya a ser que vayas a estar en la hipótesis de estos a los que se refirió Yeshua, que por causa de aquellos no entras al reino. Y en tu caso te están haciendo más hijo del infierno.
El propósito de todos aquellos que hoy en día, hoy en este día, en el día de reposo, en el Shabbat, comparten la palabra de Dios. Y créeme, hay mucha gente que de verdad hace todo lo posible por compartir la verdad. No andan metido, no andan queriendo sorprender a las ovejas con cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Dios prospera ese trabajo. Dios prospera ese ministerio. Así es de que yo les exhorto para que tengamos mucho cuidado. Yo se los he dicho en muchas ocasiones, no significa que porque haya muchos hermanos en estas condiciones, amigos, que hayan en estas condiciones, significa que vamos a hacernos enemigos. De ninguna manera. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero tienes que entender y tienes que ser honesto contigo mismo. Bueno, no practican tu propia fe, no somos de la misma fe. Tenemos una fe distinta. ¿Por qué? Porque creen, por ejemplo, en Hanukkah. Hoy viene diciembre, mientras unos celebran Navidad, otros celebran Hanukkah. Y hay otros que en sus casas tienen una menorá y un arbolito de Navidad. O sea, no pasa nada. Todo está bien para ellos. Yo te pregunto, ¿tenemos la misma fe? Yo no tengo la misma fe que esas personas, perdóname. Pero tengo muchos amigos que tienen en su casa una januquilla y hacen sus rituales durante los 8 días del encendido de la vela, los rezos en hebreo, etcétera, que todo eso se les ha enseñado. Y al final de cuentas, los regalitos también, ¿verdad? Y el pavo también, digo, nada más falta que la pierna de puerco también, pero bueno, creo que eso no. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Tú puedes decir que tú tienes la misma fe. Pues yo creo que no, cuando eres honesto contigo mismo. Pero eso no significa que seamos enemigos. Repito, yo tengo amigos que he conocido en tema de raíces hebreas y los estimo mucho. No voy a decir nombres. Pa- No, pero ustedes saben de quienes hablo, saben que mi corazón es sincero, los apreciamos acá, mi esposa, mis hijos, queremos mucho a muchas personas que han sido, son personas de verdad maravillosas, muy gentiles y tenemos muy buena amistad. Y oramos para que en algún momento el Espíritu de Dios despierte, zarandee esos espíritus para que se despojen de todo aquello que no les sirve, a todo aquello que no le agrada al Señor. Eso no le agrada a Dios. Por eso el Señor recriminó a su pueblo, porque todo el tiempo se estuvieron desviando una y otra y otra y otra vez. Esa es una actitud muy normal del pueblo. Pero recuerden que unos entraron a la tierra prometida y otros no. Dice el verso 6, regresamos a Gálatas 2, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, y esto lo puedo entre paréntesis. Dice, a mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. Bueno, desde el versículo 2 de este capítulo, Pablo habló de haberse dirigido a los que tienen cierta reputación. Y en este punto es importante aclarar que Pablo no está hablando de los judíos que no creían en Yeshua, porque algunos consideran que Pablo se refería a los líderes judíos, a los religiosos, a los fariseos, como a los que tenían cierta reputación. Eso es una mentira. Y esto no es así porque resulta absurdo, solamente trata de aplicar la lógica. Resulta absurdo considerar que Pablo se hubiese referido a los líderes judíos que no creyeron en el Hijo de Dios para exponerles el mensaje de aquel que no creían. O sea, ¿cómo? Claro que no. Y muchos se equivocan y dicen que se refería a estos, pero es lo mismo. Estamos hablando de los que enseñan las raíces hebreas. Todo el tiempo dándole preferencia a los líderes judíos, fariseos, religiosos que
todo el tiempo criticó a Jesucristo. Pero los de hoy que enseñan, todo el tiempo les dan mucha preferencia a ellos. Es un error terrible, terrible, y todo el tiempo están hablando de eso. Y entonces lo mismo que ya traen en su mente y en su corazón es lo mismo que transmite y no se dan cuenta que no hay lógica en tu propia lectura. No hay lógica. ¿Cómo es posible que Pablo se dirija a aquellos que incluso lo querían matar en algunas ocasiones para darles el evangelio del que no creían? Pues claro que no. Pablo se refiere a los líderes de la iglesia de Jesucristo, que en este caso estamos hablando de los apóstoles de Yeshua. Y por supuesto que se refiere a ellos de esta manera porque les tenía mucho respeto. Hubo un momento en que Pablo se dijo a sí mismo, se vio como abortivo al lado de ellos. Les respetaba mucho, pero tuvo que ser muy sincero porque les dice que tenían cierta reputación de ser algo y la expresión de que leemos entre paréntesis, lo que haya sido, dice lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues eso es una referencia a la condición en la que se encontraban los apóstoles antes de su llamado. Y por ello afirma que Dios no hace acepción de personas, pero no por menospreciar alguna palabra de edificación de parte de ellos, de ninguna manera. Sin embargo, ellos no le revelaron nada y esa es la verdad, porque tuvo que haberlo dicho, tuvo que haberlo aclarado, porque toda revelación la recibió de Yeshua. Y eso ya lo había dicho anteriormente. Pablo pudo comprobar que estos apóstoles no tenían nada que añadir a lo que él estaba predicando. Porque el evangelio que estaba predicando Pablo, ellos también lo estaban predicando. Y se dieron cuenta de ello que estaban, y por esa razón estaban completamente de acuerdo. Dice el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, dice, fíjate bien, como dice en el verso 7 una vez más. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Fíjate que está hablando aquí de este tema bien importante. En el capítulo 1 de esta carta, Pablo nos habló del verdadero evangelio, en contraposición a lo que llamó como falso evangelio, o mejor dicho, aquel mensaje diferente que se divulgaba por los falsos maestros. De manera que en este pasaje debemos entender que Pablo nos está hablando de un solo evangelio, independientemente de que se refería al evangelio de la incircuncisión y al evangelio de la circuncisión. Porque no son dos evangelios, no son dos mensajes. A lo que se está refiriendo Pablo, está hablando de los destinatarios del único evangelio verdadero. Pablo fue enviado a los gentiles, que es la palabra que se identifica como los extranjeros, los goy, los extranjeros, a todos los no judíos o israelitas. Y Pedro fue enviado a proclamar el mismo mensaje, pero a los que ya guardaban la ley, ¿sí? Y que por lo tanto eran circuncidados conforme al mandamiento de la circuncisión. Así de que, si estamos hablando de un solo evangelio predicado a los judíos y a los extranjeros, entonces ahí tú te puedes preguntar cómo es posible que hoy en día todavía muchos insistan en enseñar en contra de la ley. No es posible. En el contexto de la disertación de Pablo, pues es claro que tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión debían recibir el Evangelio conforme a la doctrina de Yeshua, conforme a su enseñanza, con el discernimiento que él quiso que se entendiera este mensaje, lo cual de ninguna manera es el equivalente para enseñar en contra de la ley de Moisés.
Claro que no, sino todo lo contrario. Y dice el verso 8, hay otro paréntesis y dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y esta es una referencia a Yeshua, que él fue quien les envió. En el caso de Pedro, ustedes recordarán en aquella ocasión que le restauró, ¿recuerdan? Después de que Pedro se alejó por haberle negado a Yeshua, estaba muy triste y Yeshua le encomendó a Pedro y le dijo que apacentara las ovejas, que apacentara sus ovejas. Y en el caso de Pablo, lo designó como un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles. Aquel momento en que lo lo cegó con todo el propósito de darle una visión divina, física como en el espíritu, para proclamar este mensaje. De manera que Pedro y en Pablo actuó precisamente Yeshua, el mismo, y los otros apóstoles podían confirmar esta gran verdad por la obra sobrenatural con la que el Espíritu Santo reflejaba el resultado de la predicación tanto de uno como de otro. Hoy en día, hoy en día muchos que enseñan siempre que la gente pretende compartir el Evangelio, y normalmente tú vas a escuchar como consejo, ¿sí? Por parte de quienes quieren alcanzar a los judíos, ¿sí? A compartir el evangelio a los de la incircuncisión, perdón, a los de la circuncisión, a los judíos, te van a explicar y te van a pedir, te van a decir, a aconsejar que a ellos no se les debe decir jamás que Yeshua es el Mesías. Y te van a dar infinidad de argumentos. Sin embargo, independientemente de todos los argumentos que te den, esa es una estrategia totalmente antibíblica, que solo demuestra la necesidad del hombre por insistir en compartir otro mensaje. Una vez más. Y se olvidan que el mensaje central, el punto central del Evangelio es Yeshua, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Mesías que ha venido y que regresará, porque eso es justo lo que significa confesar al Hijo de Dios. ¿Cómo pretendes tú compartir el Evangelio sin confesar al Hijo de Dios? O sea, no entiendo. No, pero con tal de hacer lo que ni los profetas pudieron lograr, con tal de lo que ni el Hijo de Dios en su tiempo logró. Lo quieren hacer con una falsa estrategia que lo único que te está enseñando es a compartir un mensaje pervertido. Ese no es el evangelio. A un judío que niega totalmente a Yeshua, definitivamente tú por ti mismo no lo vas a poder convertir. Confesar que Yeshua es el Señor es lo que nos salva. Y recordemos que confesar en su esencia tiene que ver con qué, con estar de acuerdo. Y en ese sentido debemos estar de acuerdo con el Espíritu de Dios, en el sentido de que debemos confesar a Yeshua delante de los hombres, sin importar que sean de la incircuncisión o que sean de la circuncisión. No debe haber acepción de personas en este mensaje. Lucas 12, verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare, ¿cómo niegas? Y ya hemos hablado de ese tema. Hay muchas formas de negar a Yeshua. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. En ese sentido, todo aquel que pretenda alcanzar a los judíos bajo las formas equivocadas, como el hecho de haberse convertido al judaísmo, por ejemplo, hay gente que llega a ese grado, a ese extremo terrible de haberse perdido. Se convirtieron al judaísmo.
automáticamente en ese momento negaron a Jesucristo, negaron a Yeshua, negaron al Mesías. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el procedimiento para convertirte al judaísmo? Uno de los requisitos es que confieses los trece principios de fe del judaísmo. Tú no puedes convertirte al judaísmo sin aceptar en tu fe esos 13 principios de Maimónides. ¿Y qué crees? Esos 13 principios, no todos, por lo menos son 3, de forma muy clara, literal, niegan la existencia del Hijo de Dios. Así es de que esto que nos está enseñando el apóstol Pablo, aunque se lee muy rápido, en realidad tiene una profundidad impresionantemente terrible. Si consideramos que el contexto de su disertación tiene que ver con los falsos hermanos y el falso evangelio. Verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Kefas y Juan, ¿ya estás viendo? ¿De quién está hablando? Los apóstoles, aquellos que tenían cierto reconocimiento, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esta es la confirmación de que Pablo habló de los que tenían cierta reputación, ¿sí? Y se refería a estos que está mencionando, a Jacobo, a Pedro y a Juan. La palabra compañerismo que está utilizando aquí Pablo, en el griego es la palabra koinonía y se traduce como comunión. Lo que implica, por supuesto, algo bien importante, ¿sí? Esto significa que en absolutamente todo lo que enseñaban, todos ellos, todo lo que enseñaban, unos y otros, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, les hacía tener comunión. Tú no puedes decir que tienes que vas a ir a hablarle a los judíos con un mensaje diferente. Entonces tú y yo, ¿qué comunión tenemos en ese mensaje? Pues no hay. Pablo aquí nos está diciendo claramente que ellos tenían comunión, tenían coinonía, porque el mensaje era uno solo, no era diferente. Y por causa de ese mensaje, muchos fueron muertos por sus propios hermanos, los judíos. Así de que si vas a hacerlo, no tengas miedo que te rechacen. Te van a rechazar. De entrada te lo digo. Pero habla la verdad. No estés negando que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque lo primero que tienes que hablar es qué ha hecho Dios contigo. ¿No fue ese el mandamiento que recibió aquel gadareno cuando fue curado, sanado? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? ¿Qué le dijo? Ve y háblale a los tuyos las cosas que ha hecho Dios contigo. Ese es el mensaje que tú y yo debemos dar. Pero muchos insisten. Igual, puedes tener amigos judíos. Pues está bien, qué bueno. Pero no los quieras convertir con una estrategia equivocada. No te va a resultar. Y en el peor de los casos van a salir mal. Porque un judío es más fiel que tú. Un judío que tenga su fe y su observancia muy marcada es más fiel que tú que estás queriendo utilizar estas argucias para quererle alcanzar. Eso es infantil, es algo muy inmaduro. Y en el peor de los casos, tú mismo te estás exponiendo. Así es de que, pues bueno, este mensaje debe estar exento de supuestas interpretaciones. Otra de las cosas también que tratan de argumentar con interpretaciones mezcladas con judaísmo y con tal de alcanzar, de hacer eso es un error.
Que los dichosos niveles de interpretación, ¿no? Creados por el judaísmo. ¿Y dónde quedó la interpretación de Jesucristo, de Yeshua, entonces? O sea, tú estás muy, muy, muy enfocadito en esos niveles de interpretación que enseña el judaísmo. Pero no te estás dando cuenta que en todo eso estás minimizando y desechando, dejando de lado la única interpretación que tú deberías asumir, la del Mesías. No, pero como quieres profundizar y quieres ir más a fondo y quieres elevarte y quieres, de verdad, se los digo por experiencia personal. Todo esto que yo les digo, yo me lo dije a mí mismo primero, hasta que me di de topes en la cabeza por haberme equivocado tanto tiempo. Gracias a Dios, porque al final de cuentas, pues bueno, reaccioné. Y esto que yo les digo es con ese propósito, de que ustedes también lo hagan. Si es que están en la misma, si ya salieron de eso, bendito Dios. Pero si conocen a alguien más y pueden compartir este mensaje, háganlo. No, o sea, no le den like a mi video, no les estoy pidiendo eso. Ustedes, con sus propias palabras, compartan este mensaje, el mensaje de verdad. Compartan a la gente que quiere creer en el Señor una fe que no tenga un yugo pesado, una carga pesada. Compartan una fe pura, limpia, sencilla, simple, algo que podemos vivir con tranquilidad, pero siendo sinceros, fieles, honestos, exentos de supuestas interpretaciones personales o ajenas a la doctrina de Yeshua. Es por ello que Pablo dice que los apóstoles, ellos reconocieron la gracia que le había sido a Pablo. ¿Qué crees que vieron en Pablo? Pues algo sobrenatural, por supuesto. Y para darnos una idea de la importancia que tiene cuando hablamos de tener una verdadera comunión con los hermanos, recordemos que en su primera carta a los Corintios, Pablo habla de la comunión que tenemos con la sangre del Mesías y con el cuerpo del Mesías, porque sin importar cuántos seamos, lo importante es que participemos del mismo pan, que se vive día a día. Ese es el pan. Esa es la razón por la que los apóstoles estrecharon la mano de Pablo y de Bernabé, porque se convencieron de que tenían la misma coinonía, la misma comunión en el Mesías. No había diferencia. Y dice el verso 10 de Gálatas 2, y solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta petición, pues es precisamente el sello que siempre ha caracterizado el corazón de Dios. Porque en la Torá Dios prescribió muchos mandamientos que hablan de este cuidado de los pobres, las viudas, los extranjeros. Deuteronomio, vamos a ver un ejemplo de Deuteronomio 24, a partir del verso 10. Dice, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestare te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Fíjate bien el cuidado que deberías tener. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante del Señor tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea en tus hermanos o en los extranjeros que habiten en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, su pago, y se pondrá el sol sin dárselo. Perdón, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Señor y sea en ti pecado. ¿Qué cuidado siempre ha tenido Dios de los pobres? Estos son de los mandamientos que Dios
tiene como joyas en cada uno de los que dicen ser fieles al Señor. Así es de que Pablo, por supuesto, que cumpliría con esta encomienda, ¿sí? De ver por los pobres. Sin embargo, recordemos que en líneas anteriores ya nos había dicho que de los que tenían reputación refiriéndose a los apóstoles, nada nuevo le comunicaron. Dice, fíjate cómo lo dijo, dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. De modo que esto, ¿qué significa esto? Bueno, significa que este amor por los pobres y de ayudar, siempre que tuviera la oportunidad lo haría, pero no porque fuera un pedimento de los apóstoles, sino porque acordarse de los pobres y ver por ellos es un mandamiento de Dios que vemos en reiteradas ocasiones en la Torá y que debemos cumplir tú y yo. Y así lo hizo Pablo. Hechos capítulo 20, a partir del verso 32, dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que a mí me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Yeshua, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así es de que el apóstol Pablo, a pesar de afirmar de no haber recibido nada nuevo de parte de los apóstoles, como enseñanza o revelación, porque toda la revelación ya la había recibido del Señor, vemos que buscó la comunión con los demás, con los demás apóstoles. Y siempre se refirió a ellos con mucho respeto. Y por ello, tuvo que haber demostrado con hechos tangibles y no solo con palabras que efectivamente el evangelio que estaba predicando era el evangelio de Jesucristo. Hoy en día, el contexto del mensaje de Pablo no debe cambiar en todos aquellos que han recibido la revelación de parte del Espíritu de Dios acerca del verdadero mensaje divino, que es el evangelio de Yeshua. Y en su caso, advertirle a las ovejas de que aún entre nosotros hay falsos hermanos que continúan pervirtiendo el evangelio del reino. Seamos pues atalayas de Yeshua. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos por este día de reposo, por este estudio que el Señor nos advierte de los falsos hermanos, de los falsos pastores, mi Dios, que son engañadores en este tiempo, así como en ese, y cómo nos sorprende, Señor, tu palabra, tu bendita palabra, porque es un libro actual, es un libro vivo, Señor. Gracias por instruirnos, gracias porque estás advirtiendo a tu pueblo acerca de los problemas que hay en este tiempo, Señor. Que solamente tu palabra, Yeshua, llegue a los corazones, mi Dios, para ser transformados, porque solamente tu doctrina perfecta es la que convierte el alma, Señor. Te alabamos, mi Señor, en este día de reposo y te pedimos que nos acompañes, que nos sigues acompañando, Señor, que te agrades de todo lo que hagamos, que seamos como una ofrenda agradable delante de ti, Señor. Te pido también por todos los enfermos, Señor, por las viudas, por los huérfanos, Señor. Que tú sanes, Señor, a los que se encuentran enfermos, si es tu bendita voluntad. Que hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en las necesidades que también tenemos, Señor. Escucha las oraciones, mi Dios. Bendito eres, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.